¿Sabías que el hombre que más sabía sobre antidepresivos en el mundo perdió el trabajo más importante de su vida después de decir públicamente que el Prozac podía empujar personas al suicidio? Y lo peor no fue que intentaran callarlo. Lo peor fue que, con el paso de los años, los datos empezaron a darle la razón. La sala está llena de psiquiatras, investigadores y ejecutivos. Algunos toman notas, otros sonríen por compromiso. Él habla despacio, con acento galés sin dramatismo, no parece nervioso. Acaba de conseguir el trabajo más importante de su vida, director clínico en uno de los hospitales psiquiátricos más prestigiosos del planeta. Todo terminó antes de empezar, porque entonces dice una frase, solo una, que un medicamento famoso puede empujar personas al suicidio. Nadie grita, nadie discute, pero algo cambia. Y si esta historia te dejó pensando en todo lo que una persona puede perder por decir la verdad, escucha la canción inspirada en este caso al final del video, porque algunas historias no terminan cuando acaba el documental, algunas siguen respirando en la música. Prozac en la sangre, fuego en la piel. Nadie quiere escuchar lo que no puede vender. 40 millones tragando ansiedad y un hombre perdiendo todo por decir la verdad. Continuamos. Una mujer deja de escribir. Otro hombre evita mirarlo. Al fondo, un ejecutivo cruza los brazos. 3 días después, recibe una llamada. La oferta desapareció. El puesto también. Y desde ese momento, el científico que más sabía sobre antidepresivos pasó el resto de su vida intentando demostrar algo que casi nadie quería escuchar. Que tal vez el medicamento más vendido del mundo estaba matando personas y que los datos parecían darle la razón. David Healy tenía una costumbre rara. Todas las mañanas desayunaba exactamente lo mismo: tostadas, mermelada de naranja amarga y té extremadamente caliente. Tan caliente que debía esperar unos segundos antes del primer sorbo. Durante años hizo eso como un ritual. Decía que el primer trago del día debía doler un poco, porque así despertaba mejor. No parecía un hombre diseñado para destruir corporaciones. Parecía un profesor cansado. Uno de esos médicos que olvidan dónde dejaron las llaves, pero recuerdan conversaciones de hace 20 años. Coleccionaba libros viejos de psiquiatría y le interesaban especialmente los tratamientos absurdos. Electroshocks improvisados, lobotomías, pacientes encerrados durante décadas. Le obsesionaba una idea: que la medicina siempre cree estar haciendo lo correcto, incluso cuando está equivocada. Y eso lo volvía incómodo, porque la mayoría de los médicos quieren certezas, no preguntas. Antes de todo aquello, Healy era respetado, muchísimo. No como celebridad, más bien como el hombre al que otros expertos llamaban cuando necesitaban entender algo complicado. Publicaba estudios, daba conferencias, asesoraba hospitales. Su especialidad eran los antidepresivos, especialmente uno, Prozac, el medicamento que había cambiado la psiquiatría moderna. A finales de los 90, millones de personas tomaban Prozac, no solo pacientes graves, también profesionales, estudiantes y padres agotados. Había algo casi cultural alrededor de esa cápsula, como si no fuera un medicamento sino una corrección emocional. Un pequeño ajuste químico, como actualizar una aplicación. Y David Healy conocía ese mundo desde dentro. Había trabajado con farmacéuticas, participado en investigaciones y sabía cómo se diseñaban los estudios clínicos. Sabía qué datos terminaban publicados y cuáles no, pero todavía creía en el sistema. Eso es importante, porque muchas personas imaginan a los whistleblowers como rebeldes desde el inicio. No suele pasar así. La mayoría empieza creyendo mucho, hasta que encuentran algo imposible de ignorar. La llamada llegó en el mejor momento de su carrera. La Universidad de Toronto quería contratarlo para el Centre for Addiction and Mental Health, uno de los centros psiquiátricos más importantes de Canadá. Un puesto enorme, prestigio, dinero, influencia. Para alguien como Healy era llegar a la cima.
Aceptó sin imaginar que una conferencia de menos de una hora iba a destruirlo todo. Para entender lo que pasó con David Healy, primero hay que entender lo que era el Prozac, no solo como medicamento, sino como símbolo. Durante décadas, la depresión había sido tratada con fármacos brutales, medicamentos que dejaban personas dormidas, temblando o aumentando 20 kilos. Muchos pacientes preferían seguir deprimidos. Entonces apareció Prozac, fluoxetina, aprobado por la FDA en los años 80. Prometía algo distinto, menos efectos secundarios, más seguridad, una solución moderna, y funcionó. Funcionó tan bien comercialmente que transformó la industria farmacéutica. En pocos años Eli Lilly ganó miles de millones. El medicamento se volvió parte de la cultura popular. Revistas, series, libros. Había gente llamándolo la píldora de la felicidad. Más de 40 millones de personas lo tomaron en sus primeros años. Imagínate un medicamento presente en oficinas, universidades y mesas familiares al mismo tiempo, como los smartphones hoy. No necesitas usar uno para sentir su impacto. Prozac estaba cambiando cómo las personas entendían sus emociones y también cómo el capitalismo entendía el sufrimiento, porque tratar la depresión dejó de ser únicamente medicina. Ahora era mercado. Los laboratorios financiaban congresos, patrocinaban investigaciones y pagaban viajes. Muchos psiquiatras honestamente creían estar ayudando, pero el sistema tenía incentivos peligrosos. Publicar resultados positivos daba prestigio, resultados negativos, silencio. A finales de los 90 ya existían señales incómodas, pacientes que reportaban pensamientos suicidas extraños. No tristeza clásica, algo diferente. Agitación, insomnio, impulsividad, como si una parte del cerebro acelerara antes que el resto. Algunos médicos comenzaron a sospechar, ¿y si ciertos antidepresivos devolvían energía antes de estabilizar emocionalmente al paciente? Porque eso cambia todo. Una persona severamente deprimida quizá no tenga energía para suicidarse, pero si recupera impulso físico antes que estabilidad emocional, aparece una ventana peligrosa, muy peligrosa. La industria farmacéutica respondió igual que casi todas las industrias responden cuando aparece una amenaza económica: negación. No necesariamente malvada, eso sería demasiado simple, más bien humana. Cuando una empresa depende de un producto multimillonario, cualquier dato negativo empieza a sentirse como un ataque personal. Y ahí ocurre algo psicológico muy común. La gente deja de preguntarse, ¿es verdad? Y empieza a preguntarse, ¿qué pasa si otros creen esto? La diferencia parece pequeña, no lo es, porque en ese momento proteger la reputación se vuelve más importante que perseguir la verdad. La conferencia ocurre en noviembre del año 2000, Toronto. Healy llega tranquilo, todavía cree que el puesto es suyo. La charla se llama Psychopharmacology and the Government of the Self. No era una conferencia incendiaria, no iba a denunciar conspiraciones, solo hablaría sobre antidepresivos, como había hecho decenas de veces. Pero entonces menciona varios casos clínicos: pacientes sin historial suicida, pacientes estables, personas que comenzaron a experimentar impulsos violentos poco después de tomar Prozac, y después dice algo todavía peor, que quizá la industria estaba ignorando señales graves. Pudo suavizar sus palabras, no lo hizo. Ahí aparece algo llamado disonancia cognitiva. Cuando una persona descubre información que contradice aquello en lo que creía, tiene dos opciones: negar la información o cambiar su identidad alrededor de ella. La mayoría elige lo primero, porque perder una creencia duele menos que perder una vida completa. Healy eligió lo segundo, y eso tiene un costo enorme. Un profesor presente recordaría después que la sala se puso extraña. No hostil, peor, educadamente fría, como una cena familiar donde alguien acaba de mencionar algo prohibido. Al terminar, algunos asistentes se acercan, lo felicitan y sonríen. Otros evitan mirarlo. Un médico le dice en privado:
David, tienes razón, pero esto te va a traer problemas. 3 días después recibe una llamada. La Universidad de Toronto retira la oferta argumentando problemas de compatibilidad. Nada oficial sobre Prozac, nada directo, pero todos entienden qué ocurrió. El Centre for Addiction and Mental Health tenía vínculos financieros importantes con Eli Lilly. La farmacéutica niega presión directa, la universidad también. Healy demanda. Pudo aceptar una compensación silenciosa y seguir adelante. No lo hizo. Ahí operaba algo llamado escalada de compromiso. Cuando una persona ya sacrificó demasiado por una causa, retirarse empieza a sentirse psicológicamente peor que continuar, aunque continuar destruya más cosas. Es parecido a seguir en una relación rota porque ya invertiste demasiados años. Healy ya había perdido reputación. Ahora necesitaba demostrar que había valido la pena. Empieza entonces una guerra lenta. Documentos, correos, juicios, testimonios y sobre todo datos clínicos. Muchos datos. Revisa estudios antiguos, ensayos clínicos y archivos internos. Comienza a encontrar patrones incómodos. Pacientes describiendo una sensación específica, acaticia. Un estado extremo de agitación interna, como si el cuerpo quisiera escapar de sí mismo. Algunas personas lo describían así. Sentía que iba a salir corriendo de mi piel. Muchos testimonios coincidían incluso usando palabras parecidas. No parecían inventados. Mientras tanto, la industria responde con otra estrategia. Redefinir el problema. No negar totalmente los suicidios, sino decir que eran parte natural de la depresión. Y claro, parte de eso era cierto. La depresión puede matar. Pero Healy insistía en otra cosa, que algunos pacientes empeoraban de una manera muy específica tras comenzar ciertos medicamentos. No todos, no siempre, pero suficientes como para preocupar. La tercera decisión importante ocurre cuando Healy empieza a hablar públicamente. Podía limitarse al mundo académico. Escogió medios, conferencias y entrevistas. Aquí aparece el imperativo moral internalizado. Sucede cuando una persona deja de actuar por beneficio personal y comienza a hacerlo porque siente que no hacerlo sería traicionarse. Aunque pierda dinero, amigos o futuro. Imagina que eres tú. Tienes evidencia parcial, no absoluta, pero suficiente para sospechar que algunas personas podrían morir. ¿Hablas o callas hasta tener pruebas perfectas? Porque mientras buscas pruebas perfectas, quizá alguien ya está muerto. La presión aumenta. Otros psiquiatras comienzan a evitarlo. No necesariamente porque pensaran que estaba loco. Muchos temían quedar asociados. En ambientes académicos, el aislamiento rara vez ocurre con gritos. Ocurre con invitaciones que dejan de llegar, correos sin responder y silencios. Como si lentamente dejaras de existir. Hubo un momento donde todo pudo detenerse. No el conflicto, la destrucción. A principios de los 2000, varios reguladores ya tenían reportes suficientes para abrir investigaciones más agresivas. No solo sobre Prozac, también sobre otros ISRS. Algunos científicos internos levantaron dudas. Algunos médicos observaron comportamientos extraños. Incluso familiares de pacientes comenzaron a organizarse. Pero casi nadie quería ser el primero en decirlo demasiado fuerte, porque ahí aparece un mecanismo psicológico brutal. Ignorancia pluralista. Sucede cuando muchas personas sospechan algo en privado. Pero como nadie más lo expresa públicamente, todos asumen que quizá están exagerando. Entonces guardan silencio, y el silencio colectivo termina pareciendo consenso. Escuchas una afirmación incómoda, miras alrededor y nadie reacciona. Tu cerebro interpreta eso como seguridad. Debe no ser tan grave, aunque por dentro tengas dudas. Algunos reguladores temían provocar pánico. Otros pensaban que cuestionar antidepresivos podía hacer que pacientes abandonaran tratamientos útiles, y tenían razón en algo. El problema nunca fue blanco o negro. Muchísimas personas sí mejoraban. Muchísimas. La pregunta incómoda era otra.
¿Cuántas personas dañadas son aceptables antes de detener una máquina multimillonaria? 10, 100, 1000. Nadie quiere responder eso públicamente porque cualquier número suena monstruoso. Y sin embargo, todos los sistemas modernos funcionan exactamente así. Aerolíneas, automóviles, alimentos, medicamentos, riesgo tolerable. La diferencia es que aquí el riesgo estaba ocurriendo dentro de la mente humana, y eso asusta más. Los años pasan. Healy sigue hablando. Ya no parece un académico prometedor, parece un hombre peleando solo. Los documentos empiezan a aparecer, memorandos internos, correos y estudios no publicados. Algunos muestran discusiones sobre suicidio, otros hablan de cómo presentar resultados. Nada parece una confesión directa. Todo parece peor, porque se siente humano, ambiguo y corporativo. En tribunales estadounidenses aparecen familias, padres, esposas y hermanos describiendo cambios rápidos, insomnio, agitación, violencia, luego suicidio. A veces después de pocos días. En un caso, un hombre toma Prozac. Días después mata a varias personas y luego se suicida. Los abogados discuten causalidad, la palabra más importante de todo el caso, porque demostrar correlación no basta. Dos cosas pueden ocurrir juntas sin causar una a la otra, y ahí la industria encuentra espacio suficiente para resistir. Healy pasa horas revisando datos noche tras noche. Té, papeles y libros abiertos. La mermelada de naranja amarga sigue ahí, como si su vida estuviera congelada en una mañana eterna. En 2004 ocurre algo enorme. La FDA obliga a colocar advertencias black box en antidepresivos, especialmente sobre riesgo suicida en jóvenes. Healy siente reivindicación pero parcial, porque la advertencia no destruye el mercado. Los medicamentos siguen vendiéndose, millones continúan tomándolos, y otra vez muchos mejoran. Ahí está la tragedia. Nada es totalmente falso y nada totalmente cierto. Los ISRS ayudan personas, también pueden dañar otras. Intenta explicar eso en televisión. Es imposible. Los medios quieren héroes o villanos, no ambigüedad estadística. A las 3 de la mañana, según contó después un colega, Healy seguía respondiendo correos, discutiendo estudios y corrigiendo cifras como si ya no pudiera salir, como si toda su identidad dependiera de demostrar algo. Y quizá era verdad. Pero entonces pasa algo raro. Con el tiempo, algunos datos comienzan a darle más razón. Metaanálisis y reevaluaciones encuentran señales similares, no exactamente iguales, pero cercanas. La conversación cambia lentamente, muy lentamente, lo suficiente para que ciertas advertencias aparezcan, no lo suficiente para convertirlo en héroe, porque el sistema rara vez recompensa a quien obliga a corregir algo costoso, especialmente cuando lo hace públicamente. David Healy nunca recuperó realmente la carrera que iba a tener. Siguió trabajando y publicando, pero la trayectoria ascendente desapareció. Muchos colegas lo respetaban en privado. En público era más complicado, porque asociarte demasiado con alguien conflictivo puede costarte financiamiento, invitaciones y promociones. Eli Lilly continuó siendo una empresa gigantesca, pagó acuerdos y enfrentó litigios, pero el Prozac nunca desapareció como símbolo cultural, ni siquiera después de las advertencias. Y eso dice mucho sobre cómo funcionan las sociedades modernas. La mayoría de las personas no abandona algo útil solo porque tenga riesgos. Seguimos manejando autos, volando aviones y tomando medicamentos. Calculamos riesgos emocionalmente, no matemáticamente. Algunas familias consiguieron acuerdos económicos, otras no. Varias personas quedaron atrapadas en algo todavía peor que perder un juicio, la duda, porque nunca obtuvieron una respuesta absoluta. ¿Fue el medicamento? ¿La enfermedad? ¿Ambas? No saber puede perseguirte durante décadas. También hubo médicos honestos atrapados en medio. Psiquiatras que habían recetado Prozac durante años creyendo genuinamente ayudar,
Imagina despertar un día y preguntarte si alguno de tus pacientes murió parcialmente por algo que recomendaste de buena fe. Eso rompe personas. Y quizá la ironía más dura del caso es esta. El hombre acusado de generar miedo sobre antidepresivos terminó ayudando a crear advertencias que hoy permiten tratamientos más vigilados y seguros, pero casi nadie fuera del mundo médico sabe quién es. Hay algo incómodo en esta historia, porque sería mucho más fácil si David Healy fuera un mártir perfecto o si Eli Lilly fuera un villano caricaturesco, pero la realidad rara vez funciona así. La mayoría de las personas dentro de esos sistemas probablemente creía estar haciendo algo correcto. Y ahí está el problema. Las peores decisiones humanas no suelen venir de gente riéndose en cuartos oscuros. Suelen venir de personas cansadas, presionadas y convencidas de que el daño colateral es manejable. Eso pasa en farmacéuticas, pero también en oficinas normales, relaciones y familias. A veces sabes algo. Sabes que cierta dinámica está mal, que alguien está siendo destruido o que una decisión puede terminar horrible. Pero callas, porque hablar tiene precio y porque una parte de ti espera estar exagerando. La pregunta que deja este caso no es si los antidepresivos sirven. Muchos sirven. La pregunta es otra. ¿Qué ocurre cuando la verdad estadística amenaza demasiado dinero? ¿Cuánta evidencia necesita una sociedad antes de aceptar algo incómodo? Y peor todavía, ¿qué pasa cuando alguien sacrifica su vida profesional para decirlo y aún así nadie sabe qué hacer con esa verdad? David Healy siguió desayunando lo mismo. Tostadas, mermelada amarga y té hirviendo, como si una parte de él siguiera intentando despertarse. Imagina que mañana descubres algo grave en el lugar donde trabajas. No una teoría, no paranoia, algo real, algo que podría dañar personas, pero también sabes otra cosa, que si hablas probablemente pierdas casi todo. Dinero, prestigio, amigos, futuro, y además quizá nunca puedas probarlo completamente, porque así funcionan muchos problemas modernos. No aparecen como películas, aparecen como estadísticas confusas, correos ambiguos y silencios. Entonces dime algo, ¿en qué momento una persona decide que decir la verdad vale más que conservar su vida? Y más incómodo todavía, ¿tú lo harías? Algunas historias terminan, otras siguen respirando. Otra mañana gris sobre Toronto, hirviendo y papeles sin dormir. Una llamada rompe el horizonte y algo empieza lento a destruir. Hablaron todos de progreso, de la píldora que iba a salvar, pero nadie quería escuchar las voces que empezaban a temblar. Y él sabía que algo estaba mal, lo veía detrás del comercial. Prozac en la sangre, fuego en la piel, nadie quiere escuchar lo que no puede vender. 40 millones tragando ansiedad y un hombre perdiendo todo por decir la verdad. Por decir la verdad. Los pasillos huelen a silencio, corbatas, cifras, reputación. Nadie grita dentro del infierno, todos sonríen en la reunión. Pacientes hablan de vacío, de correr fuera de la piel, pero los números siguen vivos y eso vale más que caer. Y él seguía, aunque empezó a sangrar, porque hay verdades
naufragar. Tostadas frías sobre la mesa, documentos bajo la luz. Algunas historias terminan, otras nunca encuentran